Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de la escucha total. Hoy vamos a hacer una charla de cómo era el mundo antes de que era el mundo. Este espacio lo hemos venido trabajando desde hace ya unos 3 meses. Hemos tenido una charla sobre la escucha total primero, la anterior fue sobre la historia del dinero y ahora vamos a hablar sobre cómo era el mundo antes de que fuera el mundo. Primero que todo, un saludo muy especial a la Casa del Libro Total. Es el Salón Libro Total. Muchas gracias, a la Casa del Libro Total, a nuestros amigos de Aviala Films, a todos los asistentes conocidos y recién conocidos, y obviamente un agradecimiento a toda mi familia y a todas las personas que están conmigo. ¿Quién es Carol Lee? Y ahora voy a arrancar con algo muy chistoso. Le pedí a la inteligencia artificial que me creara una imagen con el doble yo. Y miren qué hizo, me duplicó. Me puso 2 veces a mí, ¿no? Pero bueno, ahí está el doble yo con el doble yo mío. Bueno, yo vengo de Ávila, vengo con un proyecto universitario que se llama La Freedom. Digamos, proceso grande estructural es la formación del ser, porque digamos que en general en todos los procesos de educación se forma mucho el hacer y el saber, pero el ser más bien poco. Entonces en este proceso estamos en este trabajo, incluso ya hay varias instituciones que están empezando en ese trabajo. Por aquí tenemos a una invitada muy especial que también tiene una institución de educación que está trabajando también en el desarrollo del ser. Y la razón por la cual vine a vivirme al Huila, yo nací en Bogotá, es que mi familia es de Huila, de ahí. Y pues yo siempre dije, no quiero vivir a Aipe, y ya viene que estoy feliz viviendo en Aipe, en el pueblito. Siempre he pasado mis vacaciones y además aquí ya tengo un montón de amigos de Aipe que me acompañan aquí a todos lados. Bueno. Ahí ya. Perfecto. Y con este. Y hoy vamos a hablar, primero, el mundo es un conjunto de elementos que incluyen al ser humano, la tierra y los demás seres, y lo podemos reconocer a través de su historia. Entonces hoy vamos a hablar mucho sobre la historia del mundo. ¿Ok? Así. Entonces, bueno, primero definamos qué es la historia. Entonces, la historia en general es el registro oficial de los hechos. Entonces ahora viene la primera pregunta. Cuando es oficial, ¿quién la hace oficial? Los que ganan las guerras. Por ahí está. En general, los ganadores. Esa es una cosa muy importante que entender de la historia, y es que puede que la historia oficial puede que no sea la historia real, pero acá no vamos a discutir todavía eso aún. Segundo, en general tiene que estar constituida con evidencias, con fuentes y con consenso, que a veces no hay, y a veces las fuentes pueden estar alteradas. Pero la historia no es el pasado, es lo que nosotros interpretamos de ella. Y es más, cada uno tiene su propia historia. Mi historia es una, la tuya es otra, la de usted es otra, la de un país es uno. Entonces es absolutamente subjetiva en muchas cosas, ¿correcto? Y claramente lo que debería suceder es que nuevos hallazgos deberían ajustar y cambiar la historia, pero eso no sucede, ¿correcto? Ok. Pero listo. Entonces, vamos a tratar de hacer una línea de historia, entre comillas, oficial. Entonces, aquí no aparece, pero la Tierra fue creada hace 4.500 millones de años, el universo antes de 13.500. Y el hombre, el primer ser humano, el Homo sapiens sapiens, aparece hace 300.000 o 400.000 años. O sea,
2.500 millones de años a 300.000 años, pasó mucho tiempo antes de que apareciera el hombre. Entonces, ya de por sí sabemos que la Tierra le lleva una diferencia de tiempo bastante grande al mundo. Cuando termina la era glacial, hace 12.000 años, supuestamente empiezan a crearse los primeros entornos de cultivos y de reunión de personas, pero pasan 300.000 a 400.000 años hasta los 12.000, que es donde empieza a, digamos, entre comillas, a contar la historia. Y la historia empieza a formarse con los primeros libros, con las primeras escrituras que existen, especialmente de los sumerios, que son hace más o menos unos 6.000 años. Entonces, digamos que la historia conocida, oficial, pues realmente es más bien corta con respecto al espacio de tiempo que lleva el ser humano, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que pues ya de por sí sabemos que nos va a dar un pedazo gigante de esto, pero bien grande, muy grande, pero bueno, no importa, vamos aquí en ir en ese orden. Y además, siempre se asume que el desarrollo es lineal, o sea, que vamos creciendo todo el día y que vamos evolucionando y que cada vez somos más evolucionados, claro. Esa es la teoría que nos da. ¿Sí o no? Listo. Como la historia no es un relato vivo, debe ser una ciencia en constante revisión, pues digamos que tenemos que estar abiertos a que una historia que antes era contada de una forma puede ser hoy reescrita. Es más, muchas veces la historia termina siendo reescrita de muchas formas diferentes por personas que quieren que la historia sea diferente y a pasar a cada ratito. Segundo, las evidencias arqueológicas actualizan en general los hallazgos, especialmente porque hay información que nos permite actualizar la información, pero además nuestro entendimiento del presente, o sea, de lo que nosotros vemos hoy, pues va cambiando en la medida en que vamos conociendo cosas nuevas. Entonces, antes, por ejemplo, que no se conocía la escritura cuneiforme, porque realmente hasta antes de 1700 pues no existía ninguna evidencia de esa escritura. Cuando empezaron a descubrir especialmente la biblioteca de Surbanipal, encontraron que había más de 60.000 tablillas con una cantidad de escritura que al principio nadie pudo entender y que después tuvo que ser traducida. Pero adicionalmente, cuando cambiamos nuestro pasado, no es que nosotros cambiemos el pasado, sino que cambiamos la interpretación del pasado y podemos pensar de una manera diferente, ¿cierto? Okay. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque cuando vayamos avanzando en la presentación vamos a ver cosas que pueden considerarse un poquito extrañas o diferentes, pero al final lo importante es que nos libertamos. Ya, listo. Ok, aquí tenemos la piedra Rosetta. ¿Sí saben cuál es la piedra Rosetta? Sí. Esa La que encontraron en Egipto. Exacto. Que está en Londres. Es correcto. Esa piedra permitió hacer la traducción del sumerio al babilónico y a otro idioma, y esta piedra fue la que permitió entender todos los textos cuneiformes que había, porque el texto venía en los tres diferentes idiomas y por eso pudieron traducir todas las más de 80.000 tablillas que hay en idioma cuneiforme, que era el idioma de los sumerios. Entonces, esta piedra es fundamental para entender cómo la historia puede cambiar de una manera radical, y en esa información que se encontró de los sumerios se encontró muchísima información, incluso información que predata, por ejemplo, a la Biblia, que es de los textos más antiguos que existen, porque antes del 900 no había casi escritura desarrollada. La primera escritura que se desarrolló fue la de los fenicios, después se empezó a desarrollar el hebreo y otras serie de dialectos y idiomas, y eventualmente ahí fue donde empezó la escritura en los libros que conocemos hoy. Pero estos
están mucho más anteriores. ¿Ok? Listo. Adicionalmente, también encontramos que en la arquitectura empezamos a encontrar información importante y valiosa para poder entender el pasado, y sobre todo a través del análisis del carbono 14 podíamos determinar la historia de otra forma, porque podíamos saber desde cuándo algo que tuviera algún rastro, digamos, vivo, o que en algún momento fue vivo, a través del carbono 14 se podía datar su historia. De manera que entonces, a través de esas dataciones, uno podía saber a qué periodo, como mínimo, pertenecía las cosas. ¿Listo? Ok. Ahora, ya nos vamos a ir. Ahora sí vamos a empezar con el chat. Vamos a ir de paso por el mundo y nos vamos a ir al primer sitio. Ok, bueno, arranquemos nuestro viaje con la Gran Pirámide la de Giza. Entonces, lo primero que tenemos que entender, o lo que dice la historia tradicional, es que estas pirámides fueron construidas hace más o menos unos 2000 a 2500 años antes de Cristo por el emperador Khufu, y que en ese proceso de construcción se gastaron más o menos 30 años. Esa es la información oficial. Bueno, lo primero es que los egipcios tienen en sus templos información en jeroglíficos de un montón de sucesos, y pues digamos que no hay ninguna información acerca de la construcción de las pirámides. Adicionalmente, como les estaba diciendo, esta pirámide tiene una alineación cósmica absolutamente precisa con el cinturón de Orión, y tiene una alineación con el polo norte magnético, y una precisión absolutamente increíble. Tiene una construcción de más o menos, se utilizaron 2.3 millones de bloques, los cuales además pesan entre 2 y 80 toneladas, y tienen una alineación precisa. Hay sitios donde, especialmente dentro de la dentro de la cámara principal, que se llama la Cámara del Rey, las piedras están tan absolutamente precisas y alineadas que no cabe ni una cuchilla. Precisión absoluta, y estos están hechos en unos materiales, en unas piedras de altísima duración, y que adicionalmente, aparte de la cámara principal y de la cámara del rey y de la cámara de la reina, tiene una cámara subterránea que todavía no se sabe ni qué existió. Se asume que es una tumba, pero realmente en Egipto hay una sitio donde están enterrados todos los faraones, que no es las pirámides. Cuando yo les digo todo eso, vienen las preguntas. ¿Quién construyó esto? ¿De verdad fueron los egipcios? No tenemos ni idea. Y ahí es donde empezamos a hacer las preguntas. Y esta es solo con la una que supuestamente conocemos. Ahí vamos a empezar a ver las otras. Y aquí es donde viene el debate. ¿Conocemos nuestra historia? No. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ver. ¿Conocían Pumapunku? ¿No? Okay. Esto queda en Perú. Esto queda en el lago Titicaca, que el lago Titicaca creo que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Y en el lago Titicaca, o al ladito del lago Titicaca, hay una ruina que tiene unas figuras de Lego, que parecían figuras de Lego, unas piedras que están fabricadas en un material que se llama la violeta, que es extremadamente duro. Y todas estas piezas tienen la misma medida, están diseñadas o cortadas a una precisión absoluta, con ángulos de 90 grados, superficies absolutamente planas, como que no se pueden ni siquiera trabajar, al menos que utilicen tecnología láser o otro tipo de tecnología que no sabemos. Además, estas piedras están absolutamente como regadas por todos lados, y adicionalmente no hay, digamos, como, porque la teoría es que salieron de una cantera que está como a 150 kilómetros,
además, si estamos hablando de la política, acá no hay madera para algo movido de ninguna forma y aparecen ahí de la nada. Aparte de eso, no hay información de cómo pudieron haber diseñado y construido esta obra, porque además está todo absolutamente desparramado, entonces parece que hubiera habido una especie de explosión. ¿Okay? Y esto es aquí en cerquita. ¿Lo conocían? No. Este sí es muy conocido, pero vamos a ir a otras cosas un poquito más raras. Siguiente. Yonaguni, Japón. ¿Lo conocían? No. Ok, esta es aún más rara. Es una megaestructura de piedra a 25 metros de profundidad debajo del mar. Entonces ahí viene la primera pregunta. ¿Cómo hicieron para construir algo que estuviera 25 metros debajo del mar? Esto es una infraestructura, aquí dice una imagen, que está lleno de cortes y terrazas y planos con ángulos casi perfectos. En la naturaleza, si ustedes van a escalar una montaña, ustedes ven cortes de 90 grados. No, la naturaleza no genera cortes de 90 grados. Todo es amorfo, todo tiene otras figuras, pero cortes de ese estilo por debajo del mar no están. La única forma que eso hubiera podido haber sido construido es que hubiera sido construido hace más de 10.000 años antes de la última glaciación. ¿Por qué? Porque cuando hubo la última glaciación, ese es el famoso fenómeno conocido como Younger Dryas en inglés, digamos el nombre en inglés, no importa. Hubo un gran deshielo por el final de la época glacial y lo que hizo fue que elevó el nivel del mar y muy seguramente es lo que se conoce como el gran diluvio en la Biblia. Pero además esa historia se repite en casi todas las historias y mitos de casi todas las civilizaciones que hay en el planeta. Entonces, cuando uno ve que hay un evento que está comprobado científicamente y que se alinea con todas las mitos y leyendas que, entre comillas, bueno, pues, digamos la palabra mitos, entre comillas, o bueno, la traducción es historia antigua, sino que entonces ahora pensamos que los mitos son pues, fantasía, pues realmente ahí es cuando uno empieza a decir, si fue realmente fantasía, fue algo que pudo haber sucedido y entonces uno empieza a pensar, ok, pero que la historia aquí como que no nos cambia, no nos cuadra, ¿no? Ok. ¿Cuántas construcciones hay más debajo del mar? Hay, al parecer, una al frente del puerto de Alejandría en Egipto, hay otra al final del valle del río Hindú en la India, entre comillas, supuestamente hay unas construcciones al frente de la costa de Cuba e incluso en el Bahamas. Obviamente, información que muy pocos conocen. ¿Sí? Okay. Listo. Siguiente. Esto también nos va a sorprender. ¿Conocen Babel? Tampoco. Esto queda en Turquía. Realmente, esta sí es una cosa que, digamos, es un poco más conocido porque en ese espacio queda un templo a Júpiter que los romanos construyeron. Pero lo raro de esta construcción es esto, ¿verdad? Para que lo vean bien extraño. Esta es la construcción más reciente, de la de arriba, y esta es la construcción más antigua. Cada bloque de estos, este se llama el Tritón, pesa más de 800 toneladas. Una grúa moderna, yo no sé si aquí hay algún ingeniero o alguien que estudia ingeniería, las grúas modernas actuales no alcanzan ni a mover ni 200 toneladas. Entonces, además están encima de otras piedras. Y lo que está arriba, que ven con bloques más chiquitos, es lo, entre comillas, lo más reciente. Entonces, tenemos una historia lineal. Uy, pero no es cierto.
Posteriormente los romanos construyeron ese templo encima de ese otro templo, y eso es lo que han hecho casi muchas de las personas, es que llegan a un asentamiento donde hay construcciones antiguas y sobre esas ruinas construyen. Eso ha pasado en muchos sitios, por ejemplo, la Catedral de San Pedro Argentino está construida sobre las catacumbas de Roma, y entonces debajo de la Catedral de San Pedro están las catacumbas, perdón. Entonces, pues lo que van haciendo es construyendo encima de lo antiguo. Lo raro es que lo antiguo sea, entre comillas, 10 veces más sofisticado y avanzado que lo reciente. ¿Ok? Además, al lado de como a 10 kilómetros al lado de la cantera donde supuestamente saquearon esto, hay uno que pesa 1200 toneladas, que no lo va a sacar, que está todavía ahí, uno terminando de sacar. Me gustan las miradas de sorpresa. Eso quiere decir que el objetivo está siendo cumplido y es que se sorprendan. Ok. No entendemos de dónde salió esta cosa. Ahora, vamos a la siguiente. Esta sí es lo más raro, de lo más raro, de lo más raro, de lo más raro. Y se los voy a explicar. ¿Cuál es la pirámide más grande que hay en Latinoamérica? O en América. La de México, la de Teotihuacán. Pues yo también creía que era eso. Pero resulta que haciendo la investigación, pues no, se llama la Danta. La Danta es la pirámide más grande del mundo por volumen. Está en Centroamérica. ¿La conocían? Pues yo aquí les voy a decir, hace un mes no la conocía, pero no la conocía. Esta pregunta sí se las voy a dejar al aire, porque es de lo más raro que yo me he encontrado en todo este proceso de investigación, porque además se lo escuché a unos expertos, por lo que la conocí, que tampoco la conocían, y resulta que existen, pues fue descubierta como en el 70, pero es la pirámide más grande de Latinoamérica y no conocemos esto. O sea, yo estoy con ustedes, yo todavía no entiendo, yo estoy perdido, realmente. ¿Queda en dónde? Si no estoy mal, en Guatemala. En Guatemala. Ahora, claramente la cultura maya es muy famosa porque desapareció de un momento a otro sin dejar rastro. Y además en Centroamérica la precedió la cultura olmeca, que además tiene unas cabezas gigantes que también son, pero bien extrañas y que tampoco entendemos cómo las hicieron, ¿cierto? Ok. Esto demuestra que seguramente en Centroamérica, antes de que llegaran los españoles, la cultura maya era muy poderosa, muy grande. Pero si hablamos de cosas extrañas, pues vamos a ir a una aún más extraña. Esta es la civilización de Caral, en Perú. Esta civilización que está construida es la más antigua de América, con 5.000 años de antigüedad. O sea, 4.500 años antes de que llegaran los españoles. O sea, realmente el grado de sofisticación que debieron haber tenido estos habitantes para tener obras de este tamaño, realmente nos hacen preguntar si cuando llegaron los españoles ellos realmente eran más avanzados que nosotros. Cuando hubo una civilización que pudo haber existido 4.500 años antes. Y esto reescribe prácticamente toda la historia de Latinoamérica, en donde dice que aquí lo que llegaron fue cazadores, exploradores. No, eran unos arquitectos monstruosos. Aquí empezamos a, además,
construyeron un complejo humano que era una sociedad muy pacífica y era una sociedad absolutamente desarrollada. Aquí voy a hacer una pausa pequeña. Yo no sé si ustedes han visto un documental muy chistoso, pues más que chistoso, muy curioso, en donde dice que si hoy la Tierra se quedara sin humanos, todo lo que conociéramos en 1000 años ya no existe nada. Esto se cae, hubiera caído, cualquier cosa que se hubiera construido ya no aparece y ya se hubiera perdido completamente. Entonces yo no sé si en 1000 años sucede, pues en 4500 civilizaciones van y vienen. Todo el tiempo hay civilizaciones que nacen, que crecen, hay cambios climáticos, hay situaciones que hacen pasar. Entonces, en tantos espacios de tiempo pudo haber pasado demasiadas cosas que no conocemos. Entonces, nuestra historia claramente, realmente es bastante pobre y deficiente, ¿no? Listo. Y aquí llegamos a la madre de todas las construcciones que por ahora son absolutamente inexplicables. Göbekli Tepe está en Turquía. Esto sí es, además, digamos, lo que rompe toda la tradición de que después empezamos a ser cazadores, pasamos a recolectores y a cultivadores, porque este templo se construyó hace 12.000 años, duró funcionando durante 2.000 años y lo enterraron, o sea, lo taparon con arena hace 12.000 años. Solo han descubierto el 5 del 95% de la tierra. Pero la pregunta es, no cómo lo construyeron, sino por qué lo enterraron. ¿Cuál era la razón? ¿Nos querían mandar un mensaje? Y aquí en este taller yo no voy a decir ni asegurar nada, pero sí voy a hacer todas las preguntas del caso. Entonces, ¿quiénes? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Además, los círculos de piedra, además tienen inscripciones por este lado aquí. Cada uno pesa como 12 toneladas y tienen diferentes inscripciones. Y tienen algunas cosas que pueden ser identificadas como animales incluso prehistóricos que ni siquiera están ahí porque algunas tienen como dinosaurios y tienen cosas súper raras. Entonces, si nuestra historia dice que hace 12.000 años éramos agricultores recolectores, esto desmiente esa teoría total. Claro. Entonces vamos a hacer aquí unas pequeñas reflexiones. ¿Qué está pasando? Alguien que me diga algo. ¿Quién quiere la teoría? ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere atreverse a decir algo diferente? Porque realmente no está fácil. ¿O sí? ¿Alguien quiere algo para agregar? ¿O no? Pues es que porque de la historia moderna, por decirlo así, decían que la biblioteca de Alejandría, que era la que conservaba textos y manuscritos de mucho más antiguos a la parte ya de cuando viene Gutenberg con la imprenta y los libros y todo. Esa biblioteca es famosa precisamente porque la quemaron. Fue famosa. Sí, claro. Hubo intención de quemar toda el conocimiento que había sido recopilado por viajeros, por sabios y por gente que manejaba esa biblioteca, recopilaba como la parte de la cultura antigua y trataba como de estudiarla allá. Y eso pues fue quemado varias veces por fanáticos religiosos, incluyendo los cristianos romanos, que fueron de los últimos que ya pues por imponer la religión cristiana romana, entraron a quemar todo ese conocimiento que había ahí. Por eso realmente lo que hay muy poco de ir para atrás, lo que se sabe de lo que era antes la humanidad, de todas estas culturas nuevas que son las culturas pues post-cristianas, te podría decir. Es correcto.
sea, ahí hubo mucha información que se perdió, que quién sabe si se vuelva a recuperar. Hubo 3 intentos de destrucción, la última sí ya el Imperio Romano terminó ya acabando la biblioteca de Alejandría, que duró más o menos unos 400, 500 años recogiendo textos de todo. Lo que hacían era, llegaba un barco, cuáles son los textos que usted tiene, cuáles son los libros, cogían y los copiaban, les entregaban las copias a los que venían, se los llevan y ellos se quedaban con los originales. No sabemos cuántos textos alcanzaron a tener, porque obviamente nunca hubo, pues no sobrevivió un inventario, pero supuestamente, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero, parece que eran solo 2, como de otros 50 o 60 libros que él había escrito. Y solo sobrevivió 2. Sí. Bueno, una de las razones por las cuales el Imperio Romano, especialmente cuando entra en su periodo de la Iglesia católica, pues era acabar con los libros que eran considerados, pues, digamos, prohibidos, entre comillas. Entonces muchos de los textos claramente fueron destruidos, pero siempre ha habido una intención, no se sabe de dónde y por qué, y así donde las preguntas no se las voy a responder, porque si yo supiera la respuesta, se las respondo que sí se las daría, pero malaría yo en decirles, no, es que fue por tal cosa. Pero aquí es donde sí viene una pregunta, que tú lo dijiste. ¿Quién escribe la historia? Los ganadores, los que ganan la guerra. Y manejar la historia, y es más, vamos a hacer un pequeño ejemplo, muy sencillo. Pasa un evento en un pueblito chiquito en donde entró la guerrilla, y entonces hubo un enfrentamiento, y entonces queremos vender una historia en donde queremos resaltar la violencia de los guerrilleros, y pues obviamente salen 10.000 titulares inventándose un montón de cosas, y se despliega a través de los medios masivos, y se queda una historia que puede que solo habían entrado a tomarse el banco para hacer una propuesta. No sabemos. ¿Quiénes son los únicos que saben? Los que están allá. ¿El resto? No me digan. Pero lo pongo como ejemplo porque manejar la información, manejar la historia, nos ayuda a tomar mejores decisiones, porque quien no conoce su historia está condenada a repetirnos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos entender qué está pasando con la historia y no miramos la historia, sino que estamos así como borregos, pues realmente podemos ser manipulados, ¿cierto? Sin embargo, no quiero entrar en teorías conspirativas, sino en generar la reflexión, porque las preguntas que nos deben quedar ahorita es, bueno, ¿será que con lo que me contaron me lo quedo o me hago mi propia investigación? Porque ahí sí me viene la pregunta. Yo tengo que hacer mi propia investigación. Puede que yo aquí esté diciendo mentiras. Voy a decir algo. Ahorita con inteligencia artificial, yo me puedo haber inventado lo de la pirámide de Galán. Obviamente no lo puedo buscar. Pero ¿quiénes tienen que ir a hacer la investigación ahorita después de esto? Claro, ir a mirar a ver si lo que les dije no es cierto. No le crean, no me crean, nada, cero. Yo puedo estar aquí hablando carreta. ¿Quiénes son los únicos que saben si lo que les dije fue carreta o no? Pues ustedes mismos salieron a averiguar si lo que dije estaba o no está. Okay. Ahora, ¿somos la primera civilización avanzada o solo la más reciente? Pues yo aquí tengo varias preguntas. ¿Realmente somos tan avanzados? Porque pues realmente a nivel tecnológico pues sí, muy avanzados, pero estamos en guerra. Eso es avance, eso es evolución, eso es el desarrollo del ser, eso es un ser evolucionado. Alguien que se quiera matar contra el otro, pues no sé, pero desde la visión del ser, pues no. Realmente es una persona que quiere hacerle daño a otro, está enfermo en la cabeza, es una persona mentalmente enferma. Entonces, si
si todos los que estamos en este mundo queremos irnos a dar plomo contra el vecino, pues realmente de avanzado no tenemos es nada, ¿cierto? Primera potencial. Segunda, hay tecnología y conocimiento que se perdió en el tiempo. La respuesta es, pues, yo creo que sí, porque hay cosas que realmente no tienen ni explicación, ni siquiera con la tecnología actual. O sea, si yo le dijera a los más duros ingenieros del mundo, porque ya se lo han dicho, que vayan y repliquen la primera vez, entonces dicen, número uno, la tecnología que es absolutamente imposible, y dos, el costo, no he dicho, peor, o sea, la infraestructura necesaria para poder hacerlo cuesta demasiado. ¿Para qué? ¿Para crear una tumba? No, pues, para todo lo otro, dice el dicho. El vivo al baile. El vivo al baile. Ya se murió, yo no le voy a hacer una tumba. Pues sí, le puedo hacer una tumba muy bonita, pero me va a gastar 30 años para hacer una tumba. No, cierto, eso que no cuadra. Ya fue olvidado o deliberadamente enterrado. Y si no entierro algo para que no lo encuentren, sino después de 10.000, 12.000 años, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de que nos estemos encontrando esta información ahora? Para que nos empecemos a preguntar realmente si la historia que nos están contando, que nos han venido contando, es o no es. ¿Y cuál es la razón por la cual nos ocultan la historia? Porque si nos me contan la historia de que ahorita apenas somos los más avanzados, yo veo que hay cosas que realmente me demuestran que no, y que había gente mucho más avanzada antes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué eso? Y esas preguntas se las tengo que llevar a su cabeza. Y además hay un hecho histórico. Yo digo, con todo lo que nos estás compartiendo, hay verdades verdaderas que no conocemos y que el hecho que no las conozcamos no significa que exista. Entonces estamos, o sea, y siempre permaneceremos en un momento en donde nunca terminaremos de comprender esas verdades verdaderas. Sí, seguramente hay información que nunca vamos a conocer porque se hicieron en unos momentos en donde solo unos pocos participaron y tomaron decisiones que no conocemos y que seguramente ya se habrán muerto y no quedó evidencia de nada, pero por ahí hay un dicho que dice que no hay nada oculto bajo el sol y que al final la verdad aparecerá. Pero seguramente sí habrá alguien que nos contará la historia de algún momento. Okay. Pero ahí cuál es nuestra tarea, conocerla. Vamos a conocer ahora nuestra historia, porque aquí en Colombia también tenemos cosas realmente excelentes. Ya arrancamos con la ciudad perdida, el corazón del mundo. Esto es un sistema de caminos, canales de desagüe y una cantidad de terrazas que son más o menos 169, de una complejidad absolutamente desbordante, y además en un sitio en donde claramente, pues, a hoy los habitantes que viven allá pues viven en chozas, y esos habitantes que viven en chozas fueron esos arquitectos. Parece que no, porque si no, no vivían en chozas. Pero bueno, okay. Además, aquí el nombre tiene un significado muy especial, ¿no? Dice, Petuna significa sus descendientes, el origen de los pueblos. Supuestamente, ahí fue el origen, para obviamente en la mitología o en la información de los indígenas propios en todo el mundo. ¿Cuándo? No sé, eso lo habrán construido en qué año, no se sabe, no hay información, no conocemos, no hay investigación, todavía falta descubrir si hay muchas más cosas, no es fácil entrar allá, la información obviamente, y aquí hay que ser muy cuidadosos, si uno va a hacer una investigación, pues tiene que respetar a los que están allá,
respetar el medio ambiente, hay que saber entrar, eso no es para hacer explicar eso sin ningún orden, no requiere trabajo, pero hay que investigar y hay que hacerlo bien y hay que darle la verdadera información, porque así vamos a entender realmente de dónde venimos, porque pues a pesar de que nosotros no seamos una mezcla entre indígenas y españoles, e incluso negros, pues nosotros somos de aquí, esta es nuestra tierra y tenemos que conocer nuestra tierra. Y si vamos a hablar de nuestra tierra, pues tenemos que conocer lo más bonito que tenemos, San Agustín. Ahora, y aquí sí San Agustín es de las cosas más raras que hay en la tierra, porque primero, no hay historia de nada, no se sabe quiénes fueron, no se sabe dónde vinieron, no se sabe dónde estaban, nada, no se sabe en qué momento existieron. Hoy preciso estaba viendo un documental de History Channel de los alienígenas ancestrales, pero vinieron dos personas, un experto en temas lingüísticos. Todas las cosas que uno ve es iconografía hindú. ¿Qué hace iconografía hindú en Latinoamérica? O sea, ¿qué explicación tiene eso? Así como, voy a dar un ejemplo, así como hay pirámides en Latinoamérica, en Europa, en África, en Asia, ¿por qué se repite ese mismo patrón y ese parecido? ¿Cierto? Extraño. Y una de las estatuas de las estatuas digamos como más reconocidas es el famoso doble yo. ¿Ya ven? No doble yo, sino el doble yo que mostramos. Es más, eso ahí está ahí. Digamos, desde una perspectiva filosófica, digamos que nosotros en general no somos, y espiritual, no somos ni cuerpo ni la mente, nosotros somos cuerpo, mente y espíritu, y dentro de ese espíritu nosotros tenemos un ser superior, yo superior, ese observador que entiende que mi yo superior sabe que Carlos Lee es el rol que yo estoy jugando en este momento, pero él está observando lo que hace Carlos Lee. Entonces yo superior que está allá, digamos a nivel superior, viendo quién es, pues realmente parece que es el que estuviera representado en esas imágenes. Esa es una de las posibles interpretaciones. Que sea, no sabemos, no conocemos, no entendemos, porque no hay evidencia. La única evidencia que hay, que sí está ahí, ustedes pueden ir a tocarla, porque todos hemos ido allá a verla, pues ahí está. ¿O quién me ayudó aquí a San Agustín? Ahí. Entonces, nuestro minimundo, nuestro minimundo tiene una cantidad de cosas que hay que ir a conocer y que tenemos que conocer. Entonces, ese mundo tampoco lo tenemos. Nosotros realmente tenemos muy poca información desde antes de que llegaran los españoles. Por varias razones. Pues la primera porque no hubo, y obviamente nunca hubo esa intención de recuperar la historia previa a los españoles. Es más, el Popol Vuh, ¿sí conocen qué es el Popol Vuh? El libro de los mayas. Fue rescatado gracias a un sacerdote que lo copió y lo grabó y existen dos copias. Y fue la única forma de haber evitado que esa información se perdiera. Y era una información muy valiosa. Aquí no sabemos nada de los antepasados porque mucha de la información pues no quedó. Seguramente sí debe haber mucha información en nuestros indígenas. Entonces, ellos son muy valiosos. Claramente, ¿qué les hemos entregado a los indígenas? Territorio y trago. ¿Para qué? Para que se enriquezcan. Desafortunadamente. Y hay muchas personas que, infortunadamente,
desafortunadamente en esa situación y en ese, digamos, poca formación o degradación de la formación de nuestros indígenas, pues ellos terminan, digamos, adquiriendo, digamos, mañas o cosas que realmente digamos, tuvieron haber sido. Quién sabe qué habrá pasado. Mucho ya está ahí, llegamos porque de ahí para allá es especulación. Y llegamos a nuestro IP querido. Ahí tenemos a nuestra piedra pintada. ¿Quién ha ido a la piedra pintada acá? Oye, ¿quién ha ido? ¿Queda ahí en el pueblo o en alguna finca? Queda sobre la carretera. Es más, Sobre la cabeza. se salvó de ser dinamitada, queda en una curva, entonces ahí se salvó. Y cuando uno mira la piedra pintada, entonces uno empieza a encontrar una cantidad de formas que realmente alguien ha hecho un estudio de qué existe en esas estructuras o interpretaciones. Hay especulaciones de que eso se utilizaba era como un punto de encuentro entre los indígenas del Tolima, los Picados y los de Huila, y que era para un intercambio de trueque. Cambio de show y alimentos. Sí. El primer negocio. Pero no sé, me queda como la duda porque son figuras, digamos, que representan muchas cosas y aparte de eso se parecen mucho a unas figuras que hay en la Sierra de la Macarena, si no estoy mal. En el callejón existe unos petroglifos que datan y se cuentan de que son del sistema de cálculo, sistema matemático, en el callejón. Piedras también que llevan. Esas no las conozco, tengo que ir a conocerlas. Es más, tengo una cita ya con la comunidad indígena de que voy a conocer un par de sitios porque realmente, y aquí viene la pregunta y es, ¿qué es esta? Hay que salir a conocer el mundo en lugar de que te lo cuenten, porque a uno le pueden echar un montón de cuentos, pero la única forma de que uno conozca realmente y entienda realmente la dimensión de las cosas pues es ir a los sitios. Y la primera tarea que nos toca a nosotros es ir a conocer nuestros sitios, nuestra historia y podernos relacionar con ella de una mejor forma, escuchar lo que hay y empezar a trabajar. En eso, digamos, tenemos una gran responsabilidad de cuidar nuestra historia o de recuperar nuestra historia y no dejar que la modernidad y la forma en que se puede manipular la información a través de, especialmente la inteligencia artificial, porque con inteligencia artificial uno puede crear dos dobles yo míos en al lado y lo pecho. Hay que medio chambón, pero me aseguro que con un buen trabajo me hubiera quedado perfecto. Pues ahí de carrera, digamos que obviamente todavía falta manejar un poquito más las herramientas, pero con un poquito de tiempo les aseguro que hubiera podido fácilmente creer que yo tengo un gemelo y que estuviera allá. Y es mentira. Por lo menos eso que tú dices ahí de las pirámides, nosotros pensamos que hoy en día vivimos más interconectados que en cualquier momento de la historia de la humanidad y realmente vemos que el sistema piramidal de construcción en todas las civilizaciones antiguas es muy similar a la construcción de pirámides, o sea, es algo común en prácticamente todo el planeta, en muchas civilizaciones. La pregunta es ¿por qué construían de esa manera en tantos continentes tan diversos y tan lejanos? O sea, ¿por qué tenían este tipo o sea, porque es algo muy puntual, la construcción piramidal es algo demasiado puntual. Cuando no había arquitectos ni ingenieros. Cuando no había teléfonos, ni internet, ni había nada para comunicarme yo con el vecino y comentarle que estoy haciendo una pirámide. Sí. Claro. Puede ser que cuando supuestamente no había. Sí, Como ahorita hacemos un ejercicio chiquito de teorías conspirativas, simplemente
simplemente para dejar la mente volando, pero digamos que hay dos conclusiones. ¿Cómo era realmente el mundo antes de que fuera mundo? No lo contaron. Les aseguro que no. La historia actual tiene que ser revisada de para arriba y de para abajo, y cada vez que hay más evidencia, pues eso implica que haya una revisión. La ciencia, la historia, digamos, la información de la historia no es una ciencia precisa, es una ciencia que se tiene que actualizar con la información, ¿cierto? Y dos, la pregunta que sí siempre tenemos que hacer es ¿por qué? Es más, voy a irme a otro nivel. Toda la información de todo lo que nosotros queremos hacer está dentro de nosotros. Nosotros ya la tenemos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Es preguntarnos. Uno ya sabe. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uno ya sabe cuando le están poniendo cachos. Ya lo sabe. Porque uno se lo pilla. La intuición. La intuición, exactamente. Pero hay algo que se llama la negación. Claro, está la negación de no quiero creer, pero uno ya sabe. Más o menos, digamos que en general nuestro cuerpo está compuesto principalmente de agua. Y la molécula de agua, cada molécula de agua tiene la capacidad para almacenar terabytes de información, o sea, demasiada información. Entonces, muy seguramente la información nosotros ya la tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Es aprender a buscar. Entonces, una de las técnicas, digamos, esto es un poco más diferente a este tema, para que uno pueda acceder a esa información, porque a uno le llega información acá, preguntarse ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué va a hacer? Y si uno se lo pregunta y además calla la mente, calla la boca de la casa, vamos a apagar el radio, silencio, entramos en estado de meditación, respiramos y empieza a llegar información. Y empieza a llegar información. Y entre más limpio y claro esté el canal, o sea, más limpio esté nuestra mente, menos lleno de emociones negativas, de sufrimiento, de estrés, de ansiedad, de preocupación, más información llega. Y eso es lo que hace que la medida en que uno se prepara y se organiza mentalmente para poderlo lograr, puede llegar la información. Ahora no soy el más duro manejando esto. Ahí está. Listo. Ok. Entonces, creo que ya ahí llegamos al final. Entonces vamos a hacer un ejercicio chiquito, digamos. Y cada uno va a decir tal vez su teoría conspirativa o teoría posible de esto. Y nos vemos un ratito. ¿Quién quiere arrancar? Sería bueno que nos pues. Me ha ocurrido ocurrencia. La historia como un término. La ocurrencia viene de alguien. Nada pasa por nada. Sabiduría. Y uno puede constatar su propia realidad, vida, estamos ubicados en un mundo que sorprende tanto a los momentos. Y hay ejemplos. Un ejemplo es, he tenido la oportunidad de ir al Cerro del Pacandé. Tiene canción, ¿cierto? El Cerro del Pacandé tiene canción. Y ahí hay una comunidad de indígenas, claro, los salados. Ellos están residiendo ahí en el Cerro del Pacandé. Y uno llega ahí y inmediatamente
obviamente pues no se puede saltar a esa comunidad, sino que hay que saludarlos, y ellos le hacen una serie de recomendaciones, y de ahí para allá lo dejan libre de hacer lo que queramos hacer. Pero si lleva licor, pues se lo quitan, porque allá no se puede consumir licor. Y la recomendación es que no se puede quedar nadie en la planicie del Cerro de Pañaldé, porque sí tiene una planicie pequeñita, tiene 2 cuevas. Entonces hay que quedarse en una de las cuevas que permite la entrada y la otra que no permite la entrada, porque no sabemos a dónde vamos a terminar. Pero cuando intentamos quedarnos, realmente que colocamos carpa para quedarnos de atrevido, resulta que si no corremos hacia la cueva, pues seguramente nos habíamos ido con carpa y todo, y eso es de todos los días, eso siempre va a pasar. El viento, hasta ahí no es un viento normal, y no es más alto ese cerro que los otros montañas que lo rodean. Entonces son cosas que interesan. En Insá, por ejemplo, no sé quiénes habrán ido a Insá. Cauca. Según los guías de allá, pues es un cementerio. De hecho, pues ahí están las tumbas, y pueden entrar a las tumbas y mirar las tumbas. ¿De quién? ¿Para quién son las tumbas? Pues es un cementerio. Y hablando de historia, ahí en esa, el guía dijo algo durísimo dentro de la historia, y es que en esos tiempos, cuando fallecía un ser, a cada ser lo identificaban con una imagen, no era como es hoy. Cada ser nos identifican y nos siembran una cruz. Desde entonces la cruz no existía. Y eso es un manifiesto durísimo para quienes estamos viviendo después de Cristo. Pero antes de Cristo no era así. Es decir, que la historia original de alguna forma sí se ha perdido, y seguramente pues tendremos que morir sin que conozcamos de plano o de lleno cuánto nos perdimos, ¿no? Cuánto nos perdimos. Pero que, pues en lo que conozco, estoy seguro que la encontraremos en algún momento. Esa historia la vamos a encontrar, pero no en este planeta. Tendremos que partir. Por eso se hace necesario que empecemos a perderle el miedo a morir, ¿sí? Y empezar a ver en la muerte que es un suceso trascendental, que nacer significa morir y que morir significa nacer. Pero lo más importante, bueno, eso lo dice Sigmund Freud, lo estoy como copiando ahí, pero pues es que es verdad, ¿sí? Morir significa nacer. Y para eso no nos hemos preparado, pero eventos como este nos dan, a mí me alimenta un poco más, me da mucho más ánimo, y me hace perder más el miedo de que mañana pueda fallecer, porque sé que voy a regresar al punto de donde fui autorizado en algún momento de ayer para venir a hacer aquí experiencia en este planeta. Por supuesto, alguien nos dio a todos el permiso para venir. Entonces, para ya para resumir aquí un poquito, disculpa que me extienda un poco, hablar del mundo hace parte, a mi entender, de lo común. Una cosa es lo común, otra cosa es lo general. Pero hablar del mundo es común, y ya nuestro expositor lo dijo, cada uno tenemos un mundo, y somos un mundo diferente. Y el molde pues no es el mismo para nadie, pero somos un mundo diferente.
mundo es común. Hablar de universo o planeta es común, hablar de universo es común, porque uno, en donde estamos ubicados es apenas una galaxia de un universo, y eso lo tengo claro. Donde estábamos ubicados es apenas un planeta de una galaxia, de un universo que tiene infinidad, sin límite de galaxias. Y eso significa que no estamos solos, y aún eso es parte de lo común. Y todavía no sé si lo general para mí sea el cosmos. Pero estoy completamente seguro que ustedes y yo conoceremos que este no es el único universo en el que estamos ubicados, y que hay más, y que ya tiene un nombre propio. Ustedes en algún momento, bueno, eso sí lo podemos ver aquí en este planeta. Todavía no les doy la palabra exacta, pero ojalá ustedes escuchen hablar de Nevadón, del universo de Nevadón, del montón. La isla del paraíso, cuando nosotros nos han dicho que es el paraíso, pero que no es el paraíso, sino la isla del paraíso, es un punto en el cosmos. Y bueno, pues mire que personalmente le doy gracias a mi Padre Universal, que es mi punto de origen, y es nuestro punto de origen, por haberme permitido el don de la vida para estar aquí compartiendo con ustedes este momento. Muchas gracias. No, al contrario. Nos está regalando. Recordando, Recordando, porque hay expertos que dicen que venimos aquí a recordar, pero no lo podemos recordar todo, pero ya llegará el momento de recordar a qué fue que vivimos. Pero bueno, dejo ahí porque me dicen aquí que aquí no podemos como meternos en el tema de la religión. Pero queda claro de que yo no descarto de que hay una evolución, ¿sí? Hay una evolución, pero que no descarta que tenemos que prepararnos espiritualmente. Y la mejor forma de prepararnos espiritualmente es que lo que hagamos podamos dejarlo en el servicio de quienes nos rodean y tratar a cada segundo de nuestras vidas dibujar sonrisas en algo de al lado. Muchas gracias. al contrario, mi queridísimo propio Octavio, gracias a usted que primero se dio un mensaje muy bello y profundo, y además pues también nos hace como que empiece a tener un sentido diferente, el poder entender las cosas de una manera diferente. ¿Creen? Bueno, ¿alguien más tiene otra teoría, digo, entre comillas, conspirativa? Término, el término de teoría conspirativa se inventó la CIA para desestimar ciertos tipos de teorías. Pero bueno, en fin, no hasta ahí llego. ¿Alguien más quiere comentar algo, alguna teoría o algo? Tengo que ir al consultorio. No sé, aquí alguien del frente quiere opinar algo, no sé qué se le ocurra. Bueno, yo desde hace mucho tiempo digo, soy pues con lo que nos compartes hoy, gracias Carlos, y una convencida de que no estamos solos. Yo digo, como decía aquí el profesor Octavio, somos una milésima parte de este universo, y que hay vida en otro lado, no como la nuestra, porque debe estar adaptada a ese plano en el que esté,
pero que no estamos solos y que este planeta Tierra y esta galaxia y este universo está correlacionado sin duda alguna desde mi percepción, desde mi sentir. Esa es la teoría que yo digo, no, definitivamente solos no hemos estado, no estamos y no estaremos. Ese es mi aporte. Ok, ¿alguien más? Bueno, yo tengo muchos pensamientos, ¿no? He visto la teoría conspirativa de que en realidad sí fuimos a la luna o nunca fuimos a la luna, porque pues fuimos una vez, ya por allá nunca más hemos vuelto. Hay varias cosas o dudas que me surgen, porque tenemos fotos tan espectaculares del espacio y aquí en la Tierra no tenemos una foto buena, ¿no? Empezar a analizar de que no hemos explorado el mar y la gente no se atreve a explorar el mar, ¿sí? El mar es un mundo completamente desconocido. Hace poco vi algo que me impactó, me corrigen, no tengo la información exacta, la vi, me impactó, fue como la de estas, si alguno sabe, da la parte espectacular. El muro que hay en la Antártida, si no estoy mal, hay un muro que como si se separara y se muestra y han grabado alrededor, pero no hay una forma de cómo llegar, como una costa, llegar, siempre es como un muro. Y dicen que pues eso obviamente está protegido porque hay información privilegiada, cosas como el Triángulo de las Bermudas me causan muchísima curiosidad. ¿En la Antártida? En la Antártida, no estaba tan lejana. Son muchas cosas que uno dice, ¿sí? Siento yo que a través de los años el poder, o creo yo, yo creo en Dios, al mismo tiempo siento que la iglesia tiene mucha información secreta que no nos dice. Y lo que te digo, aquí ha pasado que inclusive desde los profesores hacia los alumnos tratamos de llevar nuestro pensamiento a los demás, ¿sí? Entonces siento que nada más viéndolo así, cada vez que va creciendo alguien, tiene más autoridad, así mismo va fortaleciendo y diciendo a las personas qué está bien o qué es lo que hay que hacer, que no. Entonces siento que lo que ha pasado, lo que nos han ocultado, también creo en los extraterrestres, pero al mismo tiempo a veces también me pongo en duda de verdad si hay algo más, porque ¿por qué están hacia allá y no están acá? Entonces, ¿qué hay acá que nos están ocultando? O por lo menos, no lo quiero meter, pero voy a contar como una pollita. El tema del fútbol es algo que nos votan como para que estemos centrados en eso y no en otras cosas. Yo siento que a veces la información se pasa así, bueno, miramos la galaxia, pero no miramos esta parte porque acá puede que haya algo importante. Lo que decías tú en el momento de por qué enterraron esa parte, qué estaban escondiendo, por qué. Entonces son muchas preguntas, muchas dudas, que hay cosas que hay que analizarlas, por lo menos lo que dijo el caballero, el tema de ver si volvemos a la vida a analizar el por qué. Siento que eso pasa mucho en los déjà vus, ¿sí? A mí me pasa mucho y yo digo, ahorita lo que va a pasar es malo. Sí. Porque recuerdo muchas cosas, todo el tema de doblarse, si lo ponemos todo, no, y entiendo la parte indígena, las personas que, todos los curanderos, ¿cómo se llama? ¿Los de la tierra? Yerbateros, ahorita suena muy los chamanes, ellos tienen un conocimiento de antes, ¿sí? Cómo hacían entonces el tema de las horas, o sea, hay cositas que nos van botando, pero la verdad yo siento que estamos encajados, por decirlo así. A nosotros nos están llevando, pero nosotros
quieren llevar, no por los que nos quieren informar. Eso es como el pensamiento, lo que veo yo. Sí, como que te muestro lo que necesitamos que veas. Y de ahí para allá no hay más información. Yo quería decir algo. Yo voy a hacer algo cortito que me gustó y lo estuve buscando hasta que lo encontré. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito por ahí me contó que estamos hechos de historias. Esta es una frase de Eduardo Galeano que habla principalmente para enfatizar que aunque la ciencia nos explica que somos materia compuesta de átomos, pero realmente las historias forjan identidad. Va un poquito más de esto. Estaba pensando un poco sobre como la característica social que nosotros tenemos, esta dualidad que habla a partir desde la religión, que estaba por allá escuchando, y siempre obviamente en filosofía, la primera clase que nos ponen es si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? ¿No? Entonces creo que mi pensar, bajo mi pensar, creo que venimos de la nada y vamos a la nada. Y además de esto, a partir de la nada, bueno, viene dos puntos fundamentales, ¿no? ¿De dónde venimos? Que ha sido una pregunta que muy poco, ninguno sabe. Obviamente la religión lo que hace es justificar. Otros, los científicos, dicen teorías que no están, hay muchas teorías conspirativas sobre la creación del universo, la creación del mundo. Entonces, creo que a partir de ahí, a partir de las historias que hemos forjado como humanidad, creo que el mundo siempre ha sido un mundo. Otra cosa que los seres humanos somos los que cambiamos. Hace poquito estuve leyendo un libro que decía qué pasaría si pudiésemos hablar con la gente del pasado. ¿Será que los del pasado creían que íbamos a estar así en el 2025? Yo me imaginaba el 2025 con autos voladores, con la tecnología de punta. Creo que estamos hablando ahorita desde, diría yo, 2010, ¿no? 2009. Entonces, aquí que la gran mayoría son adultos, ¿ustedes pensaban que el 2025 iba a ser así? ¿Qué ha cambiado? El siglo XXI realmente ha cambiado un montón y hemos desarrollado que ya ahorita tenemos lo que es la parte de la inteligencia artificial que tú decías. Eso realmente es un gran cambio, ¿no? El mundo cambia, el mundo no cambia, lo que cambia es la humanidad. ¿Y qué es lo que realmente trae esto? La moda, las cirugías, este sentir que va más allá del, ¿cómo se llama eso? De la evolución humana. Todo lo que su merced nos mostró ahí me parece muy interesante, pero que ahí vienen obviamente los grandes. Realmente eran más listos los del pasado que nosotros. Realmente que, como dice Esteban, esto nos está robando un poquito. Entonces va a partir de ahí. Y creo que ese título que tú le pusiste, si nos ponemos a pensar a partir de la filosofía, nos dice muchas cosas como sociedad, como seres humanos, como la nada, ¿no? Como va a partir desde un átomo hasta, como lo que dice Eduardo Galeano, hasta una historia. Si ahora nos metemos un poco en la religión, es un universo totalmente distinto, pero si ahora vamos a partir del comportamiento humano, también es otro universo. Entonces sí, eso es lo que yo quería decir. Se me iba a decir algo más, ¿verdad? Se le olvidó. Pues yo quiero decir que sí está bien que indaguemos y queremos investigar y saber del pasado y de dónde venimos, o sea, eso está bien. Pero yo creo que antes, como ser humano, se tocó el tema de que la inteligencia actual está en que son inteligentes, gente que están en plan de pelear uno con otro. O sea, también aparte estamos preguntando del pasado, dónde venimos, y que si la luna, y que si, ¿cierto? Y que si las constelaciones, que a mí por lo menos me fascina todo lo de las constelaciones y el universo. No perdamos la esencia de que tenemos que mirar primero el hecho de que no debemos perder el hecho de ser humanos en
en la esencia del ser humano, que es querer al otro ser humano, o sea, respetar al otro ser humano, que es lo básico para uno vivir. O sea, yo pienso que más de divagar y divagar en preguntas, primero es pensar en el ser humano, comenzando por el que tengo al lado. O sea, yo no puedo estar por allá pensando, ay, esto, y será que es verdad que esto, y será que es verdad lo otro, y estoy tratando mal a mi compañera en el trabajo. Y estoy tratando mal a mi esposo porque resulta que ya está viejo y entonces lo veo así, entonces, ay, oiga, viejo. Después de que lo conoció joven y era guapo y entonces le encantaba, pero ya volvió viejo, ya tiene canas y entonces lo trato mal y viceversa. Ya volvió vieja y entonces ya está gorda y entonces, o sea, yo creo que la esencia del ser humano es, primero que cualquier otra cosa, es el otro. ¿Y el otro por qué? Porque es que yo tengo que hacer la viceversa, o sea, quiero que me trate esa persona bien, quiero que mi compañero de trabajo me trate bien, pues yo tengo que hacerlo. Quiero que mi hijo me trate bien, pues yo tengo que hacerlo. Porque lo que ve la otra persona, pues eso es lo que voy a recibir. Y si yo veo algo malo, pues eso lo voy a recibir. Pero si yo veo cosas buenas, no perfectas, porque no somos perfectos, pero si yo trato de hacer las cosas bien, pues la otra persona está viendo que yo hago el esfuerzo de hacer las cosas bien y va a tratar de hacer las cosas bien. Y que si la otra persona comete un error, entonces, ay, pero mírela. Siempre ella, siempre, entonces la crítica. Todo eso tenemos que nosotros trabajarlo primero para esta convivencia en este planeta. Porque si nosotros divagamos, pero tratamos mal al otro y no nos ponemos en los zapatos del otro, pues no sirve de nada tanto divagar. O sea, es excelente porque, como digo, a mí todo eso me encanta y yo le decía a él, me fascina la historia. Y a mí no fue el mejor baño porque me hablaban de toda la historia, de la planta y todo eso. Es súper lindo, pero primero, antes que todo, aprendamos a manejar a la otra persona y a respetarnos entre nosotros. Y la otra parte es bonita, pero también esa es muy importante. ¿Alguien más? No, tengo que ir, qué pena, Carlos. No. Me quería preguntar, era sobre sí que no te conocía, ¿qué es Freedom? La Freedom es el proyecto universitario que estamos desarrollando en AIPE Huila. Aquí tenemos varios miembros del proyecto, especialmente el propio universitario es ¿por qué? Porque va enfocado a qué. Pues digamos porque nuestro proyecto eventualmente es consolidarnos como una institución de educación superior, pero con base en, primero, el desarrollo del ser, aprender a tratarnos bien, a desarrollar especialmente lo que sería nuestra inteligencia emocional y sobre todo nuestra inteligencia espiritual, que es entender quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, y que adicionalmente en ese orden de ideas, pues lo más importante es el ser. Y la otra pregunta, tu apellido Lee. Mi apellido es de origen irlandés, pero mi tatarabuelo llegó de Inglaterra a España y luego a Colombia hace 200 años. Pero pues digamos que mi otro apellido que es que es Aguirre, sí, es de aquí. Además, un placer conocerlo. Gracias por el Muchas gracias. espacio y por las enseñanzas. Que estén bien, buenas noches. Antes de que se vaya, Dime. invitarlo a que haga parte de este equipo. Claro, hace poco me enteré de este espacio, hace muy poquito. Vine a averiguar una cosa de impuestos y terminé descubriendo que existen estos espacios en Neiva, imagínate. Nos estamos encontrando virtualmente los domingos. Buenísimo. Estamos haciendo entrenamientos. Vale la pena que nos juntemos. ¿Tomaste mi Instagram y me escribes? Yo tomé tu foto de tus datos. Sí. ¿Listo? Hermano, muchísimas gracias por su participación. Que estés muy bien, hasta luego, buenas noches. ¿Alguien más quiere terminar o cerramos ya? Entonces, bueno, ahora... Quedan muchas dudas, pero requieren su semana. No, pero entonces...
había muchas dudas referente al tema, siempre me ha parecido muy interesante, por ejemplo, hablar del Atlantis, del supuesto continente perdido, pues que Atlántida. Sí, señor, Atlántida, pero que al final existe un registro como tal de que haya existido este continente, cuál ha sido una isla o simplemente haya sido una historia de Platón. Pero también me lleva consigo a estudiar un poco sobre por qué tantas restricciones que se dan en Antártida. ¿Qué hay después de la Antártida? Si nuestro planeta iniciamos sabiendo si nuestro planeta en realidad es redondo, es plano, y por qué tanto misterio con aquello de la Antártida? ¿Por qué se firmó un documento, un tratado en donde muchos países pues obligan y dicen de que allí zona totalmente militarizada y que solamente se puede llegar a cierto lugar? Inclusive muchos youtubers han llegado hasta ese limítrofe y ahí no se puede llegar, inclusive con toda la plata del mundo, porque lo hizo en algún momento un influenciador llamado Mr. Beat. Llegó hasta allí, hasta la zona en donde estaba militarizado, y con toda la plata del mundo no le da más acceso de ahí hasta allá. ¿Sí? Pero también me lleva a averiguar algo sobre el tema de que hace poco, no digamos que ya unos años atrás, un telescopio pues llegó a encontrar planetas similares al nuestro. Casi que se podría decir que podrían ser habitables. Exoplanetas se le llaman, fuera de nuestra órbita, fuera de nuestro sistema solar, ¿cierto? El James Webb, el telescopio, pues llegó a descubrir varios planetas muy similares al nuestro, en donde posiblemente, pues con las mismas características, posiblemente, pues allí podría haber una vida extraterrestre, es lo que no sabemos. Entonces decimos nosotros, en realidad, se dio todo en base a lo religioso, en base a que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, o somos parte de un experimento de otro planeta. Yo no podría creer que somos un experimento de otro planeta. Pues no. Porque si usted se da cuenta, el ser humano, si se da cuenta, el ser humano no está adaptado a este mundo. ¿Por qué? Porque al momento en que el ser humano habitó este planeta, empezó a darse muchas enfermedades, ¿cierto? Sí, o sea, el ser humano hasta el momento no ha sido adaptado en este mundo, ¿sí? Porque sufrimos de problemas respiratorios, el sol nos pega fuerte, entonces nos da cáncer de piel. Entonces nosotros decimos, ¿verdaderamente somos parte de este planeta? ¿O simplemente nos colocaban acá y empezamos como a adaptarnos? Y aún nos falta por adaptarnos, como ven y lo digo. ¿Por qué tantas enfermedades en este planeta? Porque cada vez más enfermedades. ¿Por qué se da cada vez más enfermedades en este planeta? Listo, digamos que la ciencia, que la pandemia, todo eso es parte de un experimento, pero desde que iniciamos en el planeta siempre se ha venido dando el tema de enfermedades, que las plagas, cuando los tiempos de Jesús, una cosa y la otra. Me lleva como a escudriñar, bueno, verdaderamente nacimos en este planeta, nos trajeron a este planeta o somos parte de un experimento de un exoplaneta, porque hace poco descubrieron que existen planetas fuera de nuestra órbita que son muy similares al nuestro y que posiblemente pues, pueda haber vida extraterrestre en esos planetas. Lo cierto es que no estamos solos en esta galaxia. Y de cierta manera, Existen inclusive, hablan de 6-7 exoplanetas muy similares al nuestro, en donde posiblemente, o sea, los datos son muy parecidos al planeta nuestro, en donde posiblemente, no se dice en este momento que lo haya, pero posiblemente al ser estos datos muy similares a la Tierra, allí podría haber vida. ¿Sí? O sea, oxígeno, la capa, todo, inclusive hay agua, todo es muy similar, inclusive lo rocoso es muy similar al nuestro. Entonces, la pregunta está en que ¿habría o no habría? Es que creo que ya es hora de cerrar la sesión, a menos que... Yo diría, para responder la pregunta del compañero paisano, que nuestro cuerpo es terrestre. Sí, nuestro cuerpo es terrestre. Pero nuestro pensamiento no, es extraterrestre. Es decir, nosotros, todos los que estamos aquí, realmente en esencia, no somos terrestres, somos extraterrestres. No sé si me lo entendieron, pero pues esto da para
yo creo que ya, digamos, como para cerrar, vamos a hacer una ejercicio. Lo primero y lo más importante, ¿cómo se dice? La información y el conocimiento es poder, ¿cierto? Entonces, entre más conocimiento uno tenga, más capacidad puede reflexionar acerca de los términos. Pero claramente lo que sí es cierto es que el pensamiento y el conocimiento para qué, y la otra conclusión, que es así es más importante aún, es que realmente nosotros venimos, por el profe, como lo piensas tú, a una misión, y esa es ayudar a los demás, ¿cierto? Ahora, voy a tirarles mi teoría conspirativa, pero pues voy a tratar de ser lo más técnico posible. Lo más probable es que nosotros estamos en una realidad simulada autoinducida, en donde en esa realidad simulada autoinducida nosotros no somos nada más que información, y eso tiene que ver allá con nosotros somos historia. La materia, entre comillas, no existe en el sentido en que los átomos son, no, dentro de los átomos hay espacio vacío, hay electrones, hay quarks, y cuando uno va a mirar al mundo que hay energía, frecuencia y vibración. Y esa energía, frecuencia y vibración se manifiesta a través de ondas electromagnéticas, y al final eso es información. Entonces, para que algo exista, tiene que haber habido información de alguna u otra forma. Y en ese orden de ideas, en la medida en que esa información se empieza a manifestar a través de cualquier, digamos, matemáticas, que sería obviamente la primera forma de la manifestación de la información, esa matemática nos empieza a determinar que los números tienen una importancia significativa en todo lo que sucede, para llevarnos nuevamente a la siguiente paso, que es la geometría, que nos empieza ya a generar formas y figuras, que la geometría después nos lleve a la física cuántica, y después de la física cuántica llegamos a la biología, a la química, y luego a la biología, y a generar cuerpos, y todo está organizado a través de patrones que se repiten una y otra vez a través de frecuencias y de patrones fractales que se repiten a través de procesos matemáticos una y otra vez, hacia arriba y hacia abajo. Por ahí dice una de las máximas del pensamiento, como es arriba y es abajo, toda la información funciona de la misma forma, de manera estructural, que se repite en una sola otra vez. Entonces, en esta realidad simulada autoinducida, el que tomó la decisión de entrar en esta realidad fue yo. Y cada uno vive su propia realidad desde su punto de vista, porque cada uno tiene su propia realidad. Y en esa realidad inducida yo la veo como un juego en donde yo he tomado la decisión de venir aquí, compartir con ustedes, interpretar el rol que estoy hoy. ¿Para qué? Para poder decir cosas bonitas, cosas chéveres. Pero cuando yo estoy en ese estado en donde no me reconozco quién soy y estoy dominado por mis emociones, o sea, el ego, entonces estoy en un estado en donde estoy mal genio, estoy estresado, no le doy amor a los demás, ando insultándolos, me ando peleando con el otro, me voy a la guerra y no soy consciente de lo que está sucediendo. Entonces, digamos que un resumen muy corto pero muy profundo es: nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Mi universo, que yo lo creo a través de la interacción que hago, a través de mis pensamientos, mis palabras y mis acciones, es lo que termina determinando lo que sucede. Y hoy pasó algo muy bonito, y es que tenemos un montón de personas nuevas que nos están escuchando, que quieren hablar, y en este momento es que yo me integro a este juego de esta realidad que tiene unas complejidades que todavía ni siquiera podemos comprender, que no sabemos si provenimos de extraterrestres o no extraterrestres, pero en una realidad simulada todo es posible, no hay nada que no se pueda hacer. Es más, hay gente que pasa milagros, hay gente que puede hacer cosas en proyecto espacial, no sé, mil cosas. Pero, ¿qué es lo más importante? Todo eso, realmente, como tú lo decías, es más importante. Lo importante de verdad es qué pasa de aquí para allá. Si yo acá entrego información para que ustedes sufran, o para asustarlos, o para hacerles cosas, pero realmente yo estoy haciendo, digamos, un daño,
Pero si yo por el contrario vengo aquí a decirles esta información simplemente para que ustedes se pregunten cosas, reflexionen. Y pues cada quien pensará su teoría de la forma en que lo hacen, pero yo lo hago con amor, con la intención de que ustedes se den cuenta de que hay muchas más cosas que realmente son importantes y sobre todo entenderse a uno mismo y ser quien es y entregarse de esa forma, pues ahí es donde lo que yo traigo como información, como bien decía, yo no soy material, soy pensamientos, pero esos pensamientos son bonitos, que buscan el apoyo de los demás, buscan ayudar a los demás, pues para eso es que traigo todo el proyecto universitario, esa es mi intención detrás de hacer las cosas. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo único que me queda decirles es mil gracias por haber estado acá, qué público tan maravilloso, creo que el compartir al final fue muy divertido, porque una de las cosas más importantes es que uno tiene que tener la capacidad de poder escuchar al otro, y eso es parte de la escucha total. Ese es como el objetivo inicial de este espacio, es que vamos a escuchar cualquier cosa, no importa, sin juzgar, sin interpretar, y simplemente con el objetivo de ver si nos resuena o no nos resuena. Que esto pareciera que estuviera, no importa, que esto, no sé, no importa, pero desde ese proceso de construcción de comunidad, que es algo que mencionaba aquí Octavio, pues es lo más importante, porque ahí es donde realmente nos volvemos fuertes. ¿Listo? Muchas gracias, que se bien.